Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llaman las identificaciones del yo. Fíjese, es un tema interesante porque pues en la vida cotidiana tenemos muchos elementos que nos hacen, digamos, a hacernos la pregunta, ¿con quién me identifico yo? ¿O a partir de qué momento yo logro tener una identificación? Entonces, este tema está muy relacionado con un concepto psicoanalítico que se llama para nosotros el estadio del espejo. Eh, Hay un autor que se llama Lacan, se apellida Lacan, que nos habla de esta identificaciones del yo. Nos dice Lacan que cuando un bebé que tiene unos 6 meses ya puede reconocer su yo, ese yo completo, ese yo entero. Se reconoce su imagen en el espejo, ¿no? Pero ¿por qué este tema es tan interesante? Porque esa identificación del yo de este bebé, que según Lacan inicia a los 6 meses, bueno, de 6 a 18 meses, no únicamente se da en esta etapa de cuando el bebé tiene 6 meses, en ese reconocimiento de su yo, sino que hay estudios en donde ese reconocimiento del yo, de ese yo del bebé, ocurre en etapas previas, ¿no? Es decir, en la etapa prenatal. Entonces, eh, en esta etapa prenatal, este feto que está en gestación ya recibe ciertas identificaciones, ya recibe información de ese mundo exterior. Y entonces esa información que recibe del mundo exterior empieza a identificarlo con un yo. Él empieza a formar desde ahí un yo, de tal manera que cuando él nace ya tiene una identificación con un yo. Él ahí, en esa etapa fetal, ya reconoce la diferencia entre mamá y entre él mismo. Para Lacan ocurre a los 6 meses, pero en otras teorías ocurre desde la etapa prenatal o la etapa fetal, esa identificación del yo. ¿Por qué es importante esta identificación? ¿Con quién me estoy identificando? Porque fíjense, viene aquí lo que todos vemos en la vida cotidiana, ¿no? Se está gestando una niña, pero resulta que se identifica con elementos de un niño. O se está gestando un niño, un varoncito, pero se va a identificar con elementos característicos de una niña. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este estadio del espejo? Como aquí poníamos en la imagen inicial. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Con quién me estoy identificando? ¿Qué es lo que me dice mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo veo de mi cuerpo? Pero, ¿qué es lo que dice mi psique? Digamos que lo que tengo en mi psique es compatible con lo que yo veo en mi cuerpo o no es compatible. Entonces, estas identificaciones del yo no solo ocurren a los 6 meses, como nos dice Lacan, sino que también pueden ocurrir en la etapa prenatal. Entonces, recuerden que estamos hablando desde la teoría psicoanalítica, ¿verdad? Y aquí el impacto que tiene todo esto, obviamente en lo social, pues decíamos, ¿no? Son estas identificaciones de personas diferentes a lo que expresa su cuerpo, ¿no? Pero pueden ocurrir desde la etapa fetal. Recordemos que como vimos en otros, digamos, en otras participaciones, ya tenemos ahí en esa etapa fetal un inconsciente y ese inconsciente recibe la información del mundo exterior. ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? ¿Qué dice ese entorno? Y yo estoy recibiendo esa información de ese mundo exterior. Entonces, fíjense bien, cuando ese niño o esa niña está un poquito más grande, con mamá y con papá, como aquí se ve en la imagen, esta niña, por ejemplo, ¿con quién se está identificando? ¿Se identifica con mamá? ¿Se identifica con papá?
Si esta niña se identifica con mamá, bueno, entonces hay una identificación correcta según lo que vemos, digamos, en la sociedad. Pero también esta niña puede identificarse con papá, ¿no? Y estas identificaciones van a traer, digamos, que su psique empiece a ser diferente a lo que ella puede ver en un espejo de su cuerpo, ¿no? Lo mismo pasa con el niño. Hay un niño, ¿sí? Y este niño, ¿con quién se está identificando mientras él va creciendo? ¿Se identifica con mamá? ¿Se identifica con papá? ¿Con quién de los dos? Lo ideal es que este niño, según lo que se dice, es que tenga una identificación con la figura, pues, del padre, ¿no? Y la niña con la figura de la madre. Pero a veces eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre esto cuando uno va creciendo? O como se dice en las teorías, desde los 6 meses o un poquito antes, ¿no? Porque a veces resulta que, por ejemplo, este niño que crece junto a mamá, quizá hay un papá ausente o hay un papá que es castrante y entonces este niño no se va a identificar con papá. Este niño va a tener identificaciones con mamá porque papá o está ausente o es un papá castrante. Lo mismo sucede con la niña. ¿Qué pasa con esta niña que se identifica con papá? ¿Dónde está mamá? O quizá no hay mamá, o está ausente, o es mamá castrante. Entonces esa niña no puede identificarse con la figura de la mamá, pero sí lo va a hacer con la figura del padre, ¿no? ¿Y qué pasa con estas identificaciones de esta niña con la figura del padre o en su caso de este niño con la figura de la madre? Bueno, lo que sucede es que digamos que en lo social empiezan a aparecer pues ciertas situaciones que a veces vemos como diferentes, ¿no? O por ejemplo, fíjense, aquí hay gemelos. ¿Qué pasa con estos dos niños varones que son gemelos y que tienen un padre y una madre? Entonces, ¿quién de los dos se identifica con mamá? ¿Quién de los dos se identifica con papá? O quizá los dos se están identificando con mamá. O quizá los dos con papá. ¿Cómo lo podemos saber? Si conocemos la historia. Pero normalmente, cuando hay gemelos, uno suele identificarse con una figura paterna y el otro con una figura materna, ¿no? Lo mismo si fueran dos gemelitas. Estas gemelitas, ¿con quién están haciendo identificaciones? ¿Más con mamá? ¿Más con papá? ¿O hay ausencia de papá? ¿Solo está mamá? ¿O hay ausencia de mamá y solo está papá? ¿Cuál es la identificación? O si están los dos padres, cada una de ellas con qué figura paterna o materna se está identificando. Una de ellas con mamá, la otra con papá. ¿Cómo está la situación? Bueno, todo esto que estamos ahorita comentando se analiza desde el punto de vista de la teoría del psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que vemos con todo esto que estamos comentando? Quizá esas niñas, ¿verdad? Que se identifican con todo aquello que representa una imagen, digamos, de varón, ¿sí? Hubo una identificación con la figura paterna. Entonces, esta niña se viste con colores, digamos, de azul, o le gusta todo lo que le gustan a los chicos, eso por las identificaciones que tuvo con el padre. Y entonces la pregunta es, esta niña que se identifica con el padre, la pregunta que nos hacemos, ¿y en dónde quedó la madre? Esa madre que le hace falta. Entonces esta niña, conforme va creciendo y se identifica con, digamos, esas figuras paternas, inconscientemente tendrá una falta. ¿Qué le falta?
le falta la madre, ¿no? Y lo mismo va a suceder con estos niños que se identifican con la figura materna, ¿sí? Empiezan a vestirse o les gusta todo aquello que representa lo femenino, y al identificarse con esas figuras maternas, también ahí esa identificación nos dice que hay una falta, hay una ausencia de esa imagen paterna. Eso es lo que le hace falta a este niño, que ahora se identifica con todo lo que es femenino, ¿verdad? Pero esto viene desde el inconsciente. El niño no lo tiene consciente. Entonces, fíjense, cuando hablamos de el estadio del espejo, que le mencionamos al principio, son identificaciones. Es decir, este bebé, por ejemplo, a los 6 meses, ¿con quién se está identificando? O incluso cuando está en la etapa fetal. Ya desde ahí, este feto tiene identificaciones inconscientes. No es consciente, es inconsciente. Igual este bebé que a los 6 meses, dice Lacan, se identifica con su yo, sí, con su cuerpo completo, pero en su psique, ¿cuál es su verdadera identificación? Entonces, cuando hablamos de estas identificaciones, ya sea con mamá, con papá o con ese padre que no está o esa madre que no está, eh, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, el resultado de todo esto, y lo vemos en la sociedad, son estas niñas que tienen esa, digamos, identificación con lo que corresponde a los varones, ¿no? O estos niños que se identifican con aquello que le corresponde a las mujeres. Y no solo en la forma de vestir, que esa es una forma para representarlo, también en sus gustos sexuales, ¿no? A estos niños, ¿verdad? Que están aquí, que se identifican con lo femenino, pues les van a traer a estos niños, por ejemplo, pues los niños también de su mismo sexo, ¿no? O igual a estas niñas que se identifican con lo masculino, pues le van a atraer también las niñas, ¿no? Es decir, eso que me hace falta es lo que me atrae, ¿verdad? Entonces, estas identificaciones de nuestro yo también pueden ser, digamos, patológicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí vemos una imagen de una persona, vamos a ponerle enferma, que tenga, por ejemplo, algún tipo de cáncer. ¿Por qué hay identificaciones patológicas? Porque cuando una persona enferma por algún evento traumático, como también lo comentamos en otras sesiones, resulta que ahora esa persona enferma se identifica con la enfermedad, ¿sí? Ha perdido su yo. Ese yo, digamos que antes era una imagen buena ante el espejo, ya dejó de serlo. Ahora se identifica con un paciente oncológico, ¿sí? Se identifica con su enfermedad. Y no solo con eso, también le sucede obviamente a los hombres. Ahora es el hombre, por ejemplo, que es hipertenso y dice en su lenguaje, soy hipertenso. Ya no dice por su nombre, soy José, Pedro, no, soy hipertenso. Es decir, soy la enfermedad. Entonces, estas identificaciones con la enfermedad son patológicas, porque ahora nos identificamos de manera incorrecta con algo que nos está ocurriendo debido a un evento traumático. Entonces, estas son identificaciones patológicas. Identificarse con una enfermedad, el que tiene ansiedad, el que tiene depresión, el que tiene cáncer, el que tiene diabetes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestra comunidad a una persona decir, soy diabética o soy diabético? Ese yo, ¿con quién se está identificando? Con una enfermedad, ¿sí? Dejan de ser ellos para convertirse en la enfermedad. Y es aquí cuando vienen esas identificaciones que son patológicas, ¿verdad?
A veces la persona, también como una identificación patológica, se identifica con las bebidas, con el alcohol. Son malas identificaciones, ¿sí? Evidentemente, nosotros sabemos que hubo un evento traumático que la llevó a tomar estas malas identificaciones, pero al final puede decir en su lenguaje, soy alcohólica o soy alcohólico. O por ejemplo, la persona que se identifica con las drogas, ¿no? Soy drogadicto. ¿Por qué llego ahí? Hay traumas, quizá conscientes o inconscientes, que lo llevaron a estas malas identificaciones, pero ya no reconoce su yo. Su yo está fracturado, su yo está fragmentado, su yo está partido. Ya no se reconoce en un espejo o se reconoce de una forma errónea, como el drogadicto, como el alcohólico. Son malas identificaciones. A veces, fíjense, también ocurre que en la vida nos ocurren eventos traumáticos reales que cambian esa forma de nuestro yo, esa forma de nuestro cuerpo. Quizá perdimos un miembro, ¿verdad? Y ya no podemos ser los de antes. Y entonces ahí viene esta parte complicada de adquirir nuevas identificaciones, un nuevo yo, ¿sí? Un accidente, una cuestión, esos nuevos yo tendrán que ser construidos y aceptar este nuevo yo. Y obviamente le pueden ocurrir a mujeres y a hombres, ¿no? ¿Por qué esta imagen que estamos poniendo? Bueno, porque ahora, si nosotros nos identificamos con este nuevo yo, el yo de ahora, podemos aceptar que a este yo le falta algo, pero podemos vivir bien con eso que ahora le hace falta, con este nuevo yo y dejar atrás el yo, digamos, del pasado, el que ya no existe. Formar un nuevo yo, nuevas identificaciones correctas, ¿verdad? Entonces, ese yo, que para unos autores está desde la etapa prenatal y para otros de los 6 meses, siempre es un yo que está en constante evolución, en constante transformación. Nuestras identificaciones están siendo, digamos, sujetas de cambios constantes. A veces resulta que nos vemos al espejo y no aceptamos ese yo que vemos en el espejo. Por ejemplo, no aceptamos la vejez. Vemos ahí las arrugas, las canas y no queremos ver esa imagen. Y ustedes lo pueden ver. ¿Cuántas personas no están preocupadas por las canas, por las arrugas, por hacerse cirugías, por hacerse un retoque? No aceptan su yo, su nuevo yo, ¿sí? No aceptan su nueva realidad y la quieren cambiar, ¿sí? Recuerden que el no aceptar esta realidad de este yo que vemos en el espejo, pues es una conducta de tipo psicótica, ¿no? Porque finalmente, pues ahí está ese yo, en el espejo, pero que no queremos ver, ¿verdad? O a veces, efectivamente, estamos ya viejos, pero en nuestra imagen inconsciente, para nosotros somos jóvenes, ¿no? O a veces somos jóvenes, pero nos vemos viejos, ¿no? Entonces, estamos perdiendo distancia con ese yo real, con ese yo verdadero. Ahora, si ese yo que vemos en el espejo no nos gusta, lo podemos cambiar, lo podemos mejorar, lo podemos modificar. También hay ocasiones, y lo vemos también en la vida cotidiana, de estas personas que tienen un buen físico, una buena forma, pero en la imagen en el espejo se ven deformes, se ven obesos, se ven con muchos defectos, ¿sí? Hay una distancia en ese yo real y en ese yo del espejo. No están viendo su verdadero yo, tienen muchos imaginarios. Entonces en ese espejo hay una imagen distorsionada de sí mismos, de tal manera que vean cómo estas malas identificaciones del yo nos llevan a una creencia de una enfermedad. Es que estoy muy obeso,
O al contrario, ¿verdad? Es que estoy muy delgado, cuando la imagen en el espejo dice todo lo contrario. ¿Han escuchado ustedes quizá la anorexia? Bueno, son imágenes en el espejo distorsionadas de uno mismo, ¿verdad? De tal manera que estas identificaciones que uno tiene, esta imagen en el espejo, que técnicamente se llama el estadio del espejo, es cómo me identifico yo con ese espejo. ¿Qué imagen tengo yo de mí, de mi persona? Ahora, hay algo muy importante que lo tenemos que tener en cuenta con esas identificaciones que a veces vienen, decíamos, de eventos traumáticos. Hay que reconstruir nuevamente esa imagen de ese yo, ¿sí? Pero ¿por qué es tan importante esto que le llamamos la imagen del espejo, la constitución del yo? Bueno, porque como están viendo, ese yo en diferentes etapas de la vida va siendo modificado, va teniendo diferentes identificaciones, a veces buenas, a veces malas, a veces con la enfermedad, a veces con la vejez o a veces con una patología. Incluso, fíjense, a veces también unas identificaciones quizá más buenas es yo quiero estudiar, por ejemplo, para ser abogado. Me identifico con los abogados, o me identifico con los profesores, o me identifico con los médicos, o me identifico con los administradores. Son identificaciones, ¿sí? Sin embargo, estas identificaciones que nosotros vamos teniendo no son, digamos, para siempre. Hay un filósofo que nos dice, todo fluye, todo cambia. Heráclito. En el sentido más coloquial, todo pasa, nada permanece. Y entonces, ¿por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque quizá esos niños o esas niñas que tuvieron estas identificaciones con mamá o con papá, y que hoy, ¿verdad? Siendo niñas, se identifican con lo masculino o siendo niños con lo femenino, pues resulta que estas identificaciones no son permanentes. Conforme pasa el tiempo, podrían cambiar. Puede haber nuevas identificaciones, nuevas formaciones de esa imagen en el espejo. De ahí que viene esta, pues, polémica social, ¿no? De estos niños o estas niñas con una imagen de sí mismos. Recuerden que esas identificaciones fueron inconscientes, no son conscientes, ocurren desde las primeras etapas de la vida. ¿Sí? ¿Por qué ocurre? Desde el psicoanálisis, porque quizá hubo una ausencia del padre, o hubo un padre, como ya dijimos, un padre castrante, un padre que me maltrataba. No me puedo identificar con ese padre. Entonces me identifico con la figura de la madre amorosa, la madre tierna. Igualmente, ¿no? Si hay una madre que pues critica a la niña, que la maltrata, que es castrante con ella, esta niña no se va a identificar con la madre, se va a identificar con el padre, es decir, con lo masculino. Pero todo esto son identificaciones que ocurren no solo cuando el niño tiene 3, 4, 5 años, vienen desde etapas más tempranas, incluso la etapa fetal. Fíjense, hay muchas historias, ustedes las pueden ver por ahí en las redes, de madres que dicen, yo tuve, por ejemplo, 3 hijos consecutivos y siempre era mi deseo tener una niña. Fíjense cómo su lenguaje consciente, ¿no? Su deseo de tener una niña. Bueno, pues cuando viene el siguiente embarazo, al cuarto hijo, resulta que se estaba gestando un niño y ese deseo de la madre, porque fuera niña, resulta que ese varoncito, nace varoncito, pero con identificaciones con lo femenino, ¿verdad? Es decir, desde la etapa fetal, esta madre que está gestando
si esos deseos de ella, conscientes o inconscientes, se los llega a transmitir a ese feto que está en formación. Entonces está gestando un niño y la madre tiene un deseo de que nazca niña, pues sí, van a nacer un niño biológicamente, pero ya con identificaciones del sexo opuesto. O también se está gestando una niña y el deseo de la madre o del padre es de que sea pues niño, pues bueno, nace la niña biológicamente, pero con identificaciones de lo masculino, ¿verdad? Entonces fíjense la importancia de este concepto de el estadio del espejo. ¿Con quién me identifico? ¿Cuál es la imagen de mi yo? No solo la imagen física, sino mi identificación con lo psíquico. Por eso en la charla decimos identificaciones del yo, ¿sí? ¿Quién soy yo? Y ese yo, según ahorita lo estamos comentando, ya se empieza a estructurar desde la etapa fetal. Desde ahí ya el feto empieza a tener identificaciones. ¿De dónde vienen? Ya decíamos, de ese ambiente externo, de ese deseo de la madre o incluso de ese deseo del padre, ¿verdad? Entonces, en la vida social, ¿qué vemos? Bueno, que estos niños que tienen identificaciones distintas a lo que dice su cuerpo, pues son rechazados por la sociedad. Estos niños o estas niñas, ¿qué es lo que les pasa? Pues están sujetos a una discriminación. Pero fíjense, todo esto desde el psicoanálisis son identificaciones inconscientes. Pero ¿cuál es el punto? Que como hace un momento lo estamos comentando, eh, ¿pueden cambiar las identificaciones? Sí. Conforme pasa el tiempo, quizá esta niña empieza ahora a identificarse con la imagen, digamos, de su cuerpo. O este niño, después de unos años, empieza a identificarse con la imagen de su cuerpo, lo que él ve en el espejo. Pero depende de su contexto social, de su contexto familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que estas identificaciones distintas a lo que marca su sexo no son, digamos, para siempre. Por eso, como lo comenté hace ratito, en la frase no de Heráclito, todo fluye, todo cambia, todo pasa, nada permanece. Entonces, la psique, nuestra psique, es un fluir constante, es un cambiar constante. Siempre va a haber nuevas identificaciones. A veces, digamos, con la enfermedad, a veces una identificación con lo sexual, a veces con una adicción, ¿sí? A veces con un nuevo yo. Debo construir un nuevo yo, porque mi yo anterior ya no existe. Quizá ya me falta un miembro. Quizá hay algo en mí que cambió. Ahora tengo una cicatriz por un accidente. Ese es mi nuevo yo. Quizá ahora ya estoy haciéndome viejo. Ese es mi nuevo yo. Tengo canas, estoy calvo, arrugas. Ese es mi nuevo yo. A veces cuando uno ve, ¿verdad? A las personas que se hacen cirugías incluso hasta extremas, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa identificación de su yo? Nos podemos preguntar eso. Entonces, todo esto de las identificaciones del yo son momentos. Hoy me acepto como soy, pero quizá mañana me acepto de otra forma distinta, ¿sí? Pero siempre hay un cambio. Todo pasa, nada permanece, todo fluye, todo cambia. Si nuestro cuerpo, fíjense, si nuestro cuerpo físicamente está cambiando, entonces vamos a preguntarnos, si nuestro cuerpo año con año está cambiando, ¿ustedes creen entonces que nuestra psique no pueda cambiar también?
que no puedan cambiar también nuestras identificaciones para que tengamos identificaciones distintas con lo sexual, con la enfermedad, con las adicciones. Claro que sí, nuestra psique también cambia. Lo que hoy pensamos, con lo que hoy nos identificamos, mañana puede ser diferente. Tendremos nuevas identificaciones. Todo cambia. Nuestro cuerpo, sí. Nuestra psique también. Es por eso que en lo social siempre habrá que pensar con mucho cuidado estas cirugías, por ejemplo, del cambio de sexo. ¿Por qué? Porque si tú cambias con una cirugía tu sexo, puede ser que después de unos años tu psique también vuelva a cambiar. Y ahora ya no te identificas con lo que tú, digamos, cambiaste en una cirugía. Entonces hay que tomar en cuenta que esas identificaciones sí, en algunas personas a veces permanecen toda la vida, pero en otras, según su contexto, pueden ir cambiando, ¿sí? Y es por eso esta importancia de las identificaciones del yo, con quién me identifico hoy. Pero esa persona o ese, digamos, esa imagen con la cual hoy me identifico, mañana puede ser diferente. Lo que hoy defiendo, mañana podría ser distinto. Las ideas también cambian, los conocimientos también cambian, todo cambia. Entonces, en esta frase que estamos ahorita retomando de Heráclito, todo fluye, todo cambia, o más común, todo pasa, nada permanece, efectivamente, ¿verdad? De tal manera que estas identificaciones del yo, que no solo se dan desde que tenemos 6 meses, sino desde etapas previas al nacimiento, eh, pues, ¿dónde las vemos? En nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Las personas que normalmente no conocen de estas identificaciones tendemos a rechazar, tendemos a discriminar. Pero si conocemos que todo esto que es diferente a lo normal también es posible, podemos entonces integrar, podemos entonces aceptar a estas personas que no están enfermas, solo tuvieron unas identificaciones distintas por esa mamá castrante, por ese papá castrante, o por esa mamá ausente, o por ese padre ausente, ¿verdad? Entonces, estos sujetos que se han identificado, digamos, de manera distinta, pues sí, pero también ellos viven en falta. Si yo me identifiqué con lo masculino, estoy en falta, ¿sí? Me faltó una madre buena. Si me identifiqué con lo femenino, también estoy en falta. ¿Qué me faltó? Pues un padre bueno, ¿verdad? Entonces, pero no es permanente. Puede durar muchos años, claro que sí. Hay gente que pues va a irse de este mundo con esa identificación que tuvo toda su vida, sí. Pero hay otros que con el tiempo, según su contexto, va a cambiar esa identificación. Entonces, todo está cambiando, nada permanece. Entonces, estas personas o muchas hoy decimos, como le dije hace rato, ahora soy el hipertenso, ahora soy el que tiene una cardiopatía o cualquier enfermedad. Estas sí son malas identificaciones que las podemos trabajar en terapia para que cambien, para que recuperen su yo. Si una persona se identifica, por ejemplo, como el hipertenso, pues esa enfermedad nunca se va a ir de su vida, porque ya se identifica con ella. O soy diabético, pues esa enfermedad no se va a ir de su vida, porque se identifica con esa enfermedad. Entonces, todos estos lenguajes inconscientes hay que tratarlos en un proceso terapéutico, ¿verdad?
Entonces, este tema de las identificaciones del yo, pues es un tema que nos arroja una luz sobre lo que vemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Y lo más importante es tomar en cuenta que ese yo siempre está en construcción. Uno no puede pensar que el yo de hoy sea el mismo yo de cuando éramos niños. Ya es un yo diferente. Véanse en el espejo. Vean fotos de ustedes mismos cuando tenían, no sé, 5 años, 10 años o estaban bebés. Hay algo que ha cambiado en su imagen en el espejo, ¿sí? Y si su cuerpo ha cambiado, seguramente su forma de pensar también, y su psiquismo también, sus identificaciones también. Y no solo eso, sino que pueden seguir cambiando, ¿sí? Y lo más importante es que esas nuevas identificaciones sean correctas, sean sanas. En el caso de la vejez, sí, tengo más arrugas, tengo más canas, me veo más viejo, tengo más calvicie, pero ese es mi nuevo yo, ¿sí? Pero, ¿cuál es una mala identificación? Estar joven y verme viejo, o estar viejo y sentirme o verme joven. Entonces, ahí estamos distanciándonos de la realidad. O por ejemplo, ¿verdad? En estas personas que, como ya dijimos, estoy bien físicamente, de buen peso, pero me veo obeso, ¿sí? O estoy obeso y no, yo me veo en extremo delgado, ¿verdad? O delgada. Malas identificaciones. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el evento traumático? Entonces ahí hay muchas situaciones correlacionadas con lo que hoy estamos diciendo, ¿sí? El evento traumático, ese inconsciente, ¿qué guarda mi inconsciente? Y todas estas identificaciones que hemos estado hablando, ya sea con la salud, con las adicciones, con la enfermedad, con lo sexual, etcétera, son esas imágenes del yo. Por eso la importancia de esta figura inicial que poníamos, la de la imagen en el espejo. Si hoy te miras al espejo, evidentemente, si tienes 15 años, 20, 30, 80, los que tengas, esa es tu imagen, ese es tu yo de ahora, ese es el nuevo yo, ¿sí? Que quizá fue cambiando con el tiempo. Si eres joven, ese yo que tienes hoy también se va a transformar con el tiempo, ¿sí? Siempre hay un yo remanente, pero hay una parte de ese yo que va cambiando. Las identificaciones van cambiando. Por eso tan importante que no juzguemos a estas personas que tienen identificaciones diferentes con su cuerpo, con su sexo. ¿Por qué? Porque todo esto es inconsciente, desde la etapa fetal, ¿sí? Ahí vienen las identificaciones. Entonces, desde el psicoanálisis son identificaciones. No le vamos a decir malas o buenas solamente por una falta. ¿Qué faltó? Un buen padre. ¿Qué faltó? Una buena madre. Entonces yo me identifiqué con aquello que era bueno para mí, ¿sí? Y por eso vienen estas, digamos, imágenes que vemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que observamos? Que estos niños que se identifican con lo opuesto son rechazados en las escuelas, ¿verdad? Son juzgados por la sociedad, cuando solamente son identificaciones, que por su entorno, por cómo fue la madre, por cómo fue el padre, fueron ellos teniendo inconscientemente estas identificaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente va a seguir, digamos, en la sociedad existiendo ese mal padre o esa mala madre, ¿sí? Y por lo tanto, los nuevos niños que van naciendo tendrán estas identificaciones diferentes
a lo que marca su anatomía, ¿verdad? Y ellos, pues, en una forma de protegerse, pues han formado comunidades, ¿verdad? Sin embargo, aquí el punto es que lo han hecho porque la sociedad los señala. La sociedad los pone en un contexto de son distintos y no son distintos, ¿sí? Solo han tenido estas identificaciones inconscientes que han venido desde una etapa pues incluso fetal, ¿verdad? Ahora, lo más interesante de estas identificaciones es, no son permanentes, ¿sí? Hoy tienes esa identificación, está perfecto, está bien, eh, y luchas porque se te acepte, muy bien, pero mañana pueden ser otras, ¿sí? Entonces, acordémonos de esta frase que todo fluye, todo cambia. Según nos dijo Heráclito, todo pasa, nada permanece. ¿Cuál es lo más importante? Que nosotros lo tengamos presente. Y en lo social, eh, no discriminar, aceptar. ¿Por qué? Porque incluso una persona que hoy se identifica con lo heterosexual, mañana eso puede cambiar, ¿sí? Las identificaciones van cambiando con el tiempo, ¿sí? Hoy una persona que se identifica con la comunidad LGBT está bien, mañana puede cambiar. Todo cambia, ¿sí? Todo pasa, acuérdense. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante desde una mirada, obviamente, del psicoanálisis. eh, y aquí lo más importante, si esta persona, esa identificación que tiene a ella, la hace feliz, con eso se siente bien, perfecto, así lo dejamos. Sin embargo, si esta identificación que tiene lo deprime, lo hace sentirse pues mal, diferente, bueno, si le causa un problema, entonces lo tratamos en psicoterapia. Si no le causa un problema, entonces hará su vida como a esta persona mejor le parezca. Entonces, el problema, ¿dónde está? En que esta identificación a él le cause una angustia y no sepa cómo expresarlo. Y por cierto, esto le sucede mucho a los niños. No saben cómo decirlo, no saben cómo expresarlo, les causa angustia. Por ejemplo, siendo una niña, pero pues me gusta todo lo de los niños. O siendo un niño, pero me gusta todo lo de las niñas, ¿no? Aquí sí hay un problema, porque los niños que están apenas viviendo estas identificaciones, pues para ellos es un trauma, es un evento traumático, no saben cómo manejarlo. Entonces en psicoterapia se maneja para que ellos o lo acepten, si así lo quieren hacer, si se sienten contentos con eso, o lo trabajen para hacer nuevas identificaciones, ¿no? Y también ahí es importante la presencia de mamá y papá, porque pues ellos son los que finalmente dan lugar a estas identificaciones, ¿sí? No vienen solas, es por un deseo del padre o un deseo de la madre, o una ausencia del padre o una ausencia de la madre, o una mamá castrante o un papá castrante. Cada historia es diferente. Por eso, si un niño llega a terapia, habrá que ver su historia. Cómo se relaciona con mamá, cómo se relaciona con papá, cuáles son esas identificaciones. A veces no lo dice, bueno, está bien, pero por eso, por ejemplo, en psicoterapia infantil se utiliza mucho el juego. En el juego, el niño va a expresar el inconsciente y ahí va a expresar él con quién tiene identificaciones o a quién de sus papás está rechazando. Y por eso las identificaciones que él tiene. Por eso se utiliza mucho, por ejemplo, la terapia de juego con los niños para que jugando expresen lo que tienen en su inconsciente. Bien, entonces
Esto que hoy estamos comentando es esta imagen en el espejo, las identificaciones del yo, que técnicamente se le conoce como el estadio del espejo. Que como ya dijimos, puede iniciar en la etapa de los 6 meses a los 18 meses o incluso hay autores que dicen que no, que empieza en la etapa fetal. Pero lo más importante es lo que ahorita les vuelvo a comentar, lo que ya habíamos dicho antes, ¿verdad? Eh, todo fluye, todo cambia, todo pasa, nada permanece. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Ahí los invito a ver los otros trabajos donde hablamos del inconsciente, donde hablamos del evento traumático. Están interesantes, tienen correlación con este último. Y bueno, pues nos vemos en nuestra siguiente colaboración.